Bueno, yo era una persona que había vivido a los 18 años, a 17 años vine a Montevideo a trabajar. Tuve un tiempito y extrañaba mucho el campo y me volví a mi pueblo, Tupambaé, que está en el departamento de Cerro Largo, que en guaraní significa casa de Dios, ¿no? Y me fui a trabajar al campo nuevamente y claro, en ese entonces tenía aspiraciones. Quería jugar al fútbol, bailar y tener una novia. Era todo lo que aprendí y comprarme una bicicleta. Y ahí vivía en esas tareas rurales que aprendí casi todas. Y un día en febrero yo fui a buscar las vacas para apartar los terneros para ordeñar al otro día. Fui a caballo y era de tardecita, estaba entrando el sol. Entonces venía allá de retorno con los animales, arreando los animales y de pronto quedaba un círculo lumínico en la vuelta en torno a nosotros y los animales se espantaron y salieron corriendo. Entonces levanté la vista así y vi que iba como una pelota de rugby, así, desplazándose lentamente y de ahí se iluminaba todo y los animales se espantaron. Y el caballo en el que yo andaba también se espantó, entonces le aflojé y todos terminamos en la casa, ¿no? En los corrales, y bueno, aparté todos los animales ahí, solté el caballo y salí caminando rumbo a la casa y habían como 10 personas en la casa, estaban todos afuera mirando el fenómeno, ese aparato que se había quedado quieto encima de la casa, un poquito alejado, quieto, no emitía sonido, nada. Entonces me ven venir corriendo, ¿no? Lo afligido, una taquicardia, y me dicen, mirá, esos son marcianos que están ahí arriba que te vienen a llevar. Y yo incrédulo, no sabía lo que era. Dice, no, pues son bichos que tienen 7 cabezas, que no sé qué. No. Y bueno, ahí me tuvieron, como vieron que yo estaba asustado, como se dice comúnmente, me gastaron como una semana, ¿no? Y yo dormía en un cuartito afuera de la estancia, el cuarto de los peones, y estaba solo ahí. Entonces, de noche me sentaba a pensar qué podía ser eso y que no fuera a entrar algo por ahí, ¿no? Ese aparato estuvo, pongámosle, 10 minutos ahí y de pronto como que se amacó así y desapareció. O sea, es una vez desapareció. Y todos se quedaron medio ahí entre que me bromeaban a mí, pero que lo interesante es que estaban apreciando, ¿no? Que no era una cosa común. Entonces, bueno, eso pasó, fue en febrero. El 30 de mayo, que era el cumpleaños del hijo del dueño ahí, de Daniel, todos los días hacíamos un picado frente a la estancia, en el patio, picadito de fútbol, entre los que estábamos ahí, 4 o 5 siempre. Y ese 30 de mayo estábamos jugando y yo había dejado el reloj contra uno de los palos del arco, ahí, y estábamos. Y de pronto veo la luz esa, ¿no? Y el otro muchacho ve la luz enorme, encima de un planteo de eucaliptus ahí. Y dice, mirá, esos son los que te vienen a buscar, me dice. Y bueno, estuvimos mirando aquello que era espectacular y de repente, bueno, vamos, seguimos en el picadito nuestro. Cuando terminamos, había que correr a quien agarraba agua caliente, porque aquel era un lluvero, aquello que se hinchaba una piolita y te caía el agua. Bueno, eso era lo que teníamos. Y el que llegaba primero, bueno, llegué último. Entonces ahí me doy cuenta que había olvidado el reloj en el arco y volví. Entonces cuando me agacho a ver, ya el aparato ese estaba encima del planteo de eucalipto más cerca y era enorme. ¿Enorme como cuánto? Y pongámosle 50 metros de diámetro, o sea, es grande y 8 metros de altura. Entonces, no sé qué me pasó en realidad, porque siempre fui muy cobarde para esas cosas. Salí caminando, o sea, el casco de la estancia estaba acá, había un caminito que bajaba hacia una cañada, cruzabas la cañada y ahí estaba el planteo de eucaliptos. Pongámosle 1 kilómetro de distancia entre la casa. Y salí caminando por ese caminito y dije, bueno, en 100 metros llanos no me agarran, así que voy hasta donde mis posibilidades. Y me puse a mirar aquello porque estaba quieta ahí, salían luces de abajo como que rastreaban en el campo, haces de luces de diferentes colores, no había un sonido, no había nada. Y yo dije, bueno, hasta acá llego. Me puse unos 100 metros de la casa, me alejé. Y estaba en ese pensamiento cuando quiero acordar, el aparato hizo así, quedó arriba, encima de mí.
Y ahí pude apreciar todo aquello, es enorme. Imagínense, un Boeing 747 tiene 7 metros de ancho. O sea, imagínense lo que era eso, 50 metros de ancho. Entonces pude contemplar toda la parte de abajo, que había como 4 toberas gigantes abajo. Y de pronto sentí un zumbido en la cabeza y un haz de luz que me dio, que me encandiló. Y cuando eso pasó, el zumbido todo estaba dentro de ese aparato. ¿Ah? Era como un tubo, como si fuese un ascensor, un poco más grande que un ascensor. Brotaba la luz como de las paredes del ascensor, pero no había puerta, no había nada. Entonces, me pongo obviamente tenso, ¿no? Por lo que estaba viviendo. Imagínense una persona en medio del campo viviendo ese tipo de experiencia. Entonces, siento dentro de mí una voz que me dice: quédate tranquilo que fuiste extraído para bien. Extrañamente me relajo, quedo como acá con ustedes así, y se corre una parte de ese tubo y queda ante mí un corredor, o sea, que daba una curva, con un resplandor todo celeste que salía de las paredes, que iluminaba todo, pero no se veía bombitas, focos, nada. Y comienzo a sentir como pasos que se acercaban, y ahí me vuelvo a tensar. Y nuevamente la voz me dice que me quede tranquilo, y extrañamente me quedo tranquilo, ¿no? Y cuando veo que se acerca a ese recodo, entré a pensar en lo que me decían en la estancia, que son de 7 cabezas, que son unos bichos que tienen a llevar. Y me volví a tensar, y en eso aparece caminando un ser como nosotros, alto, unos 2 metros de altura, totalmente blanco. Su piel totalmente blanca como tu remera, así, no tenía vellosidad alguna, y los ojos grises. ¿Cómo era la forma de los ojos? Normales, como nosotros, un poquito más grande, quizás por el tamaño de la persona también, del ser también, ¿no? Yo siempre lo asocio la fisonomía con, años después lo vine a asociar con Kevin Costner, pero mucho más alto y mucho más grande, ¿no? Y los ojos grises así. Entonces, ¿cuánto medían los seres? Como 2 metros, 2 metros, más o menos así, físicamente muy bien dotado, ¿no? Y me dice, cuando se acerca a unos 5 pasos de mí, dice: quédate tranquilo, Rubén, que nadie te va a hacer daño. Entonces me llama por mi nombre. Yo entré a pensar, digo, ¿esto será algún americano, algún ruso probando algún aparato o algo, ¿no? O sea, cosas más infantiles que otra cosa, ¿no? Y me dice: hace muchos años que te estamos observando y estábamos esperando a que tú llegaras a un nivel psicoemocional, a una frecuencia que nosotros pudiéramos entrar en contacto contigo, donde tú en tus decisiones y en el uso de tu libre albedrío pudiéramos ver representados determinados sentimientos en lo que tú haces. Entonces la armonía del campo, la forma como tú vives en el campo, cómo tratas a los animales, cómo te relacionas con las personas, eso es una prueba de cuál es tu nivel de despertar de conciencia, que hace la irradiación de una frecuencia tuya que permite estar en comunicación con nuestra frecuencia, y eso hizo posible el contacto. No es que nosotros te contactamos, tú nos contactaste a través de lo que tú irradias, que generalmente pasa así. Entonces dice: ven que te voy a mostrar la nave, me pone una mano en el hombro, cuando damos la vuelta ahí de ese recodo, hay como una especie de plato dibujado en el piso, nos paramos encima y ese plato baja, como si fuese un ascensor, pero baja, como si fuese una levitación. Y él me dice: acá es el centro de control de la nave. Y es un área circular, más grande que todo esto, donde hay varios seres de diferente forma física, pero todo metamorfósicamente como nosotros, así como esta variedad que tenemos acá, así, ¿no? Hombres y mujeres. Y había como una consola de este ancho así en toda la vuelta de ese círculo, y lleno de luces, y como que habían cientos de teletipos prendidas. ¿Se acuerdan las teletipos como hacían pi, 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 pi? Bueno, así. Y ellos pasaban la mano por encima de esas luces y cambiaban de sonido y de color. Era lo único que vi.
Después en el centro había como un tubo gigante, como si fuera de vidrio, donde me dice que eso está lleno de mercurio y de oro. ¿Ah? Nada más. Me dice, este es el campo, es el centro de energía. Y no me explica nada más, ¿no? Me habla de por qué ese diseño de nave, cómo fabrican las naves, cuál es la evolución de ellos, de dónde provienen. Provienen de la constelación del Cal Mayor, de un sistema binario de la estrella Sirio, ¿ah? De un planeta que se llama Tasser, que ellos provienen, Tasser, que ellos provienen que tienen 100 millones de años de antigüedad como civilización, ¿ah? Que ya no viven en su planeta desde hace millones de años, que han construido como si fuese una nave gigante que puede transportar hasta 15.000 millones de seres dentro. ¿Ah? Me decía que es como comparativamente nuestro planeta, como si fuera todas las Américas juntas con 30 kilómetros de altura. ¿Ah? Esa es más o menos la dimensión, y que no entra dentro de los sistemas solares pequeños. ¿Ah? En los sistemas solares grandes sí, y en los espacios intersistemales que son más grandes que los propios sistemas. ¿Ah? Como pasa con las mediciones de los átomos. ¿Ah? Hay más distancia entre un átomo y otro comparativamente que la que hay entre el Sol y la Tierra. ¿Ah? Es un espacio de vacío entre un átomo y otro. Bueno, en los espacios interestelares también se manejan distancias muy grandes, más allá de la materia que la compone. Entonces me explica todo eso, y me explica que hace 11 millones de años que el planeta está poblado por seres humanos. Me explica todo el proceso evolutivo del ser humano hasta que llega, desde que llega al planeta hasta que se marcha, que esto es una estación de medio camino, la Tierra, que acá muchas civilizaciones llegan y un tercio de esas civilizaciones va evolucionando hacia otros planetas, hacia otros sistemas, y siempre va quedando un remanente, y que hay en la Tierra un remanente de su civilización que ya no está, pero que quedó para atrás, y que ellos vienen desde su séptima dimensión a ayudarnos a trascender hacia una nueva realidad y hacia una dimensión diferente. O sea, me dice, te va a comenzar a llegar información y conocimiento que tú no vas a saber de dónde llega, y que vas a poder hablar sobre diferentes temas con quien sea, y probablemente unos te creerán y otros no, y bueno, y después me dan las pautas de mi tarea de difusión en zonas a partir de ese momento, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, está todo muy bien, pero yo lo que quiero es que me bajen. O sea, digo, yo no creo nada de eso, de lo que me está diciendo, ni yo lo que quiero es que me baje, y yo quiero seguir con mi vida. Dice, es normal que tu ser racional niegue a llevar a cabo este tipo de tareas, pero con tu conciencia no, porque tu conciencia está en contacto con nosotros. Esto es algo que asumiste antes de encarnar y lo vas a llevar a cabo, pero te va a llevar su tiempo, que el ser racional acepte los dictámenes de la conciencia. Y así fue, ¿no? Entonces me acompaña nuevamente a ese lugar, a esa especie de ascensor, y cuando quiero acordar estoy parado en el campo de nuevo. Pero no en el mismo lugar que me habían recogido, sino al lado de unas piedras, que está lleno de arena en la vuelta, porque los animales trillan ahí porque lamen la piedra en busca de sal, del salitre. Entonces queda un trilladero ahí. Entonces veo aquel aparato que está ahí, que de repente se va, y yo digo, esto lo viví, lo soñé, ¿qué es esto? Entonces astutamente digo, bueno, yo voy a firmar bien los pies en la arena y voy a salir de este círculo de arena, y mañana voy a venir a ver si hay huellas de entrada o si están solamente las huellas de salida. Y me fui a la estancia. Llegué. De constatarte a vos mismo, de ver. Claro, no, porque es el ser racional, ¿ah? Ver para creer. Entonces, que es normal y que es lógico. Entonces, llego a la estancia, me doy una ducha, y mi cabeza, pueden imaginarse lo que era, ¿no? No cené y me fui a acostar. Me quedé dormido ya sobre la madrugada porque seguía pensando. Estuve
Cuando recojo el reloj que volvía a la casa, habían pasado 45 minutos, desde un hecho al otro, ¿no? Entonces, en esos 45 minutos cambió mi vida, así de sencillo. Y bueno, después al otro día me dijeron, viste que ayer estaba la luz, no te llevaron, no te agarraron. Y no me salía palabra, nada. Con el transcurso de los días comencé a ver que me llegaban datos, información, cifras, cosas de historia y de todo, ¿no? A mi cabeza. Yo solamente hice hasta sexto año de primaria, ¿ah? Y que me llevó 10 años para hacer esos 6 años, porque tenía que optar entre trabajar para ayudar a mi madre, que se había separado y tenía 3 hermanos menores que yo, o sea que fui un papá medio prematuro. Y entonces mi vida giraba en torno a eso, ¿no? A esa realidad. Entonces ya encontrarme con esto ya era algo que te cambia sí o sí, ¿no? Más allá del hecho en sí, más allá del evento en sí, más allá de ver una nave, imagínense qué piensa un indio en el Amazonas, un Yanomami allá en el Amazonas donde estuve con ellos, cuando pasa un Boeing 747 por arriba de la selva. Es toda una novedad. Y bueno, para mí también eso era toda una novedad porque escapaba a lo que yo conocía, ¿verdad? Entonces el hecho ya te marca. Ahora después, lo que llega después es lo importante. Porque al llegar ese conocimiento, al comenzar a llegar ese conocimiento, comencé a opinar en las conversaciones. Yo opinaba sobre política, sobre economía, sobre geología, y me decían, ¿y vos de dónde sos? Y ¿cómo sabes eso? Y cuando me decían eso, algo se me bloqueaba adentro. Y me decía, no, nada, y me apartaba y me iba. Claro. Pero claro, en el razonamiento mío decía, no, algo me está pasando, de verdad. ¿Ah? Esta es la prueba de que algo me pasó, ¿verdad? Entonces, dice cuando este ser, entre una de las cosas que me dice, bueno, cuando nosotros queramos entrar en contacto contigo, tú vas a sentir ese zumbido en la cabeza. Y cuando quieras negarte a llevar a cabo tu tarea, que no me habla nunca de misión, sino de tarea. La misión, dice él, que es vivir, ¿ah? Y que vivir todos viven, saber vivir es la cosa. Un zumbido adentro que me bloqueaba, pero que no era impuesto por ellos, sino que era mi conciencia, que está fuera de mi cabeza, la que le imponía eso para que la mente obedeciera a los dictámenes de la conciencia, y la mente tiene que estar al servicio de la conciencia y no de la conciencia al servicio de la mente. Entonces, eso me pasaba y decía, cuando nosotros querramos entrar en contacto contigo, nos vamos a contactar con tu conciencia. Y ella va a neutralizar a tu mente para que podamos dialogar, ¿no? Y dice, todas tus tareas psicomotrices, cotidianas, las vas a poder llevar sin problema mientras estás en contacto con nosotros. No es que tengas que ir a un lugar especial, ni que tengas que hacer nada especial. Son 2 vías paralelas entre la conciencia y la mente. Y la conciencia le va a pasar a tu mente de a poquito toda la información, porque si no se saturaría. Y así fue a lo largo del tiempo. ¿Te preguntaste alguna vez por qué ellos, tú sentís que sos uno de ellos? No, yo creo que todos somos parte de un todo, ¿no? Y que todos tenemos, si estás donde estás, por algo y para algo estás, como en este momento, ¿no? Saber entender eso es un tremendo logro. Eso lo entiendo, pero me refiero, como hay tantas civilizaciones y hay tantos seres en distintos estados evolutivos, ¿por qué son ellos que te contactaron a ti? Porque yo soy parte de su remanente. Eso es lo que te pregunto. Yo soy parte de su remanente, pero que yo no puedo distinguir entre los demás remanentes, sino unificar todos los remanentes que hay en el planeta, sí, entre razas y culturas, porque todos somos uno, somos células de un mismo cuerpo llamado humanidad. Entonces, el que hace la diferencia perdió un punto.